lo primero de todo, bienvenidas y bienvenidos todos a esta segunda sesión del curso de Igualdad Online organizado por la Comisión de Mujer y Astronomía de la Sociedad Española de Astronomía, de la SEA. Como sabéis, este curso tiene lugar... Perdonad, que no veo... ¿Está compartiendo la pantalla? Sí, vale. Como sabéis, este curso tiene lugar un martes al mes. En agosto pararemos para vacaciones. Y hoy estamos en la tercera sesión del mismo, ya hemos llegado a la tercera sesión y estamos muy contentas con cómo se está desarrollando y muy contentas con la asistencia de la gente y con el feedback también en vuestras preguntas. Y hablando de preguntas, si al finalizar la charla queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerlo a través del chat o si queréis que se os abra el micrófono también os lo podéis pedir y os podemos ir abriendo el micro para que hagáis la pregunta de viva voz. Y bueno, ya sin más dilación, os presento a nuestra ponente de hoy. Hoy tenemos con nosotras a Lidia Puigvert, para hablarnos sobre sesgos subliminales en ciencia. Lidia es profesora de Sociología en la Universidad de Barcelona e investigadora de CREA. Es miembro afiliada del Center of Community, Gender and Social Justice, Institute of Criminology de la Universidad de Cambridge. Y está entre las 10 primeras científicas en el ámbito de la violencia de género, en el ranking internacional de Google Scholar. Ha centrado su trabajo en el avance del conocimiento sobre las causas y la prevención de la violencia de género entre los y las jóvenes. Y en el año 2008 formó parte del comité asesor del, una sigla larguísima, EPACVAW, European Policy Action Center on Violence Against Women and Lobby Europeo de Mujeres, del Lobby Europeo de Mujeres, perdón. Ha publicado más de 40 artículos en revistas indexadas como Violence Against Women y tiene 25 contribuciones en libros y capítulos de libro. Ha participado también en investigaciones financiadas por la Comisión Europea como investigador y responsable de género y como IP en otras a nivel nacional y autonómico que le han permitido contribuir y ampliar el impacto científico, político y social de esta línea de investigación. También es miembro de Me Too University, que contribuye a romper el silencio en las universidades españolas. Los resultados de esta investigación se incluyeron en la Ley Española para la Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres del 2007 y dieron lugar a la creación del primer protocolo de prevención y respuesta al acoso sexual en las universidades españolas. Actualmente dirige el proyecto competitivo de investigación I+D, Consent, de los actos de habla a los actos comunicativos. También el proyecto europeo Teach for Evidence del programa Citizens, Equality Rights and Value Program y coordina el doctorado de Sociología de la Universidad de Barcelona. Vamos, un currículum la mar de completo y extenso. Así que muchas gracias, Lidia, por estar hoy con nosotras y te cedo la palabra cuando quieras. Genial, pues encantada de estar yo compartiendo con vosotros este espacio. A mí me parece un lujo una mañana al mes tener este espacio donde debatir temas que ahora mismo están en el debate público constantemente por datos y informaciones que no son siempre las que quisiéramos tener, ¿no? Entonces, yo, si os parece, voy a compartir la pantalla. Creo que primero tienes que dejar de compartir tú para que pueda hacerlo yo. Sí, porque si no, no me deja a mí. Vale, genial. Pues ahora voy a compartiros la pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿La veis, verdad? Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve perfectamente. Genial. Gracias. Muy bien. Ven, si lo tengo bien entendido, más o menos, son 3/4 de hora más o menos para comentaros yo la charla y luego un turno abierto de palabras o una, más o menos, ¿verdad, Nayara? Eso es, más o menos, pero en torno a 45 minutos y luego la gente que haga preguntas. Perfecto. Otros días ha habido muchas, así que a ver hoy qué tal. Genial, yo creo que sí que va a haber muchas. De hecho, también como vais avanzando en el contenido, pues también podéis ir comparando y contrastando informaciones o preguntando, porque no siempre vamos a coincidir, entiendo yo, la gente que os vamos a contar cosas, ¿no? Entonces, yo un poquito el tema que primero voy a plantearos es el de, pues eso, los sesgos subliminales de ciencia, ¿no? Y ese es un tema muy complejo, muy amplio, y yo voy a tratar de centrarlo en algunas temáticas. De todas formas, luego, en el turno abierto de palabras, pues podemos incorporar o podéis plantearme otros temas si veis que los que yo os voy a plantear no están, ¿no? Entonces, yo para ello quiero empezar un poquito, como son sesgos subliminales, pues centrando el debate en lo que es
la base de lo que os quiero contar, ¿no? Algo que entiendo que en un entorno en el que estoy es como muy básico. Es decir, yo entiendo que todas vosotras, estando donde estáis en astronomía, pues la importancia de diferenciar lo que son los bulos de las evidencias es algo que tenéis como muy incorporado. Entonces yo quería empezar por ahí porque no siempre cuando hablamos en ciencias sociales y sobre todo cuando hablamos en género, esta diferencia está clara. Y creo que eso es imprescindible para que podamos entender cómo funcionan las cosas y cómo queremos que superar esos sesgos subliminales, pero también esos que no son tan subliminales y que aparecen constantemente en los entornos y en la ciencia también, como en cualquier otro entorno. ¿De acuerdo? Entonces, la base de todo lo que voy a contaros tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Con cómo no podéis dar por hecho, estando en el entorno académico en el que estáis, que todo aquello que os llega sobre género está basado en evidencias científicas. ¿De acuerdo? Tristemente no es así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando alguien está en un entorno donde da por hecho que aquello que les cuentan surge de las investigaciones previas y los artículos científicos que se han publicado, es lógico pensar que en todas las áreas eso sucede, ¿no? Y parece que me estoy tirando pues, piedras en mi ámbito, ¿no? Y no es eso, es simplemente porque precisamente en nuestro ámbito llevamos muchos años trabajando para clarificar que no todo es posible, no toda afirmación se puede hacer y que muchas veces afirmaciones que se hacen o prácticas que se llevan a cabo o protocolos que se activan que no están basadas en evidencias científicas, no solo no mejoran, sino que empeoran la realidad de los entornos en los que vivimos, ¿no? Y se trata precisamente de superar eso. Y por eso mi primera diapositiva, que va a ser un poco el hilo de toda la charla, tiene que ver con esta realidad imprescindible cuando hablamos de género, ¿no? Porque es una temática en la que todas tenemos algo que decir, porque somos mujeres, para empezar, ¿no? Y por lo tanto, podemos opinar sobre aquello que nos sucede y sobre cómo vivimos las cosas. Y eso es imprescindible. Esta pluralidad es imprescindible. Pero luego esa pluralidad de voces hay que contrastarla con aquello que dice la ciencia. ¿De acuerdo? Y para eso es imprescindible que vosotras también nos preguntéis a nosotras de dónde sacamos lo que decimos. ¿De acuerdo? Entonces ese diálogo es imprescindible también para mejorar en aquello que sucede, porque si no pasa lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Que a veces nos extraña que avancemos tan lentamente en temáticas que son tan básicas en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y muchas veces sucede precisamente porque sirve cualquier cosa. Pues no, tampoco cuando hablamos de género, tampoco cuando hablamos de las ciencias sociales sirve cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, si nos basamos en evidencias científicas en género, eso tiene un impacto directo en las relaciones igualitarias, que es lo que supera esos sesgos subliminales que muchas veces no identificamos, aunque ya veremos que los identificamos mucho más de lo que a veces creemos, ¿de acuerdo? Pero mejora esas relaciones igualitarias en cualquier entorno, ya sea en el ámbito doméstico, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito científico académico, ya sea en mi grupo de iguales, ya sea con las personas con las que me relaciono en entornos de congresos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Relaciones igualitarias, que hoy discutiremos un poco en qué consisten cuando superamos o rechazamos esos sesgos subliminales que sí tienen que ver con las desigualdades en torno al género. ¿De acuerdo? Entonces, como permite mejorar esas relaciones igualitarias, también permite identificar esos sesgos subliminales que existen y, por supuesto, si superamos o identificamos esos sesgos, sirve también para superar la violencia de género y, en consonancia, mejorar la excelencia científica. De hecho, este es el hilo de lo que quiero contaros yo, el hilo argumental que voy a estar constantemente repasando a partir de diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, para ello, sí quiero empezar un poco haciendo referencia a algo que también se comentaba en la introducción, ¿no? Y es esta investigación, porque aunque hay mujeres, muchas de ellas silenciadas en la historia, y de eso parte de vosotras estáis también trabajando en cómo recuperamos esas voces y esas referentes de mujeres que existen y que han trabajado en pro no solo de la ciencia, sino también de las relaciones igualitarias dentro de la ciencia, y hay muchas desconocidas, ¿de acuerdo? Tapadas, silenciadas, atacadas, cuestionadas, acosadas, ¿no? Y eso hay que limpiarlo, hay que sacarlo a la luz y hay que reencontrar a esas mujeres, ¿no? Pero de esa forma también, a nivel institucional, este momento fue importante, ¿de acuerdo? Y lo fue porque a través de esta investigación que llevamos a cabo a partir del año 2005, aunque llevábamos trabajando ya sobre cómo existía violencia de género, desigualdades en entornos académicos y en la ciencia, pero fue en esta investigación en el año 2005
cuando se nos concedió, después de habernos rechazado ya otros proyectos previos, ¿no? En este caso se nos financió un proyecto I+D a nivel estatal, donde por primera vez en España podíamos identificar aquello que en otros países llevaban años trabajando. ¿De acuerdo? Nosotras tenemos mucha relación con otras universidades, como tendréis vosotras en vuestro entorno, con mujeres investigadoras, hombres que trabajan en otros países en temáticas parecidas, ¿no? Entonces se ponían las manos en la cabeza cuando nos decían que en nuestro entorno académico, científico, no existían datos sobre qué estaba pasando. ¿De acuerdo? Y si no tenemos esos datos, podemos muy poco constatar qué ocurre para generar respuestas ante ello. ¿De acuerdo? Entonces, fue a raíz de esta investigación donde rompimos el silencio y lo tenemos así en el entorno universitario, en el entorno académico, ¿no? Y fue para mostraros algunos datos también vinculados a los sesgos subliminales, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntábamos a las estudiantes y los estudiantes de diferentes carreras universitarias, no solo ciencias sociales, todas, ¿de acuerdo? Preguntábamos si habían sufrido o conocían a alguien que había sufrido violencia de género. La respuesta cuando hacíamos una pregunta muy genérica era no, mayoritariamente. Un 87% nos decían que no conocían ninguna situación de violencia de género en entornos académicos o universitarios, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando en vez de esa pregunta genérica hacíamos como ya se hacía en otras universidades internacionales y de ahí recogimos las preguntas a hacer, ¿no? de lo que a nivel internacional ya en el año 2005 se entendía por violencia de género, y les preguntábamos, en vez de una pregunta genérica, cosas concretas, ¿no? Que es como ahora estamos ya haciendo también en nuestro entorno en España, y les decíamos, ¿alguna persona que tú conoces o tú misma ha sufrido alguna agresión física, ha sufrido violencia psicológica, agresiones sexuales, presiones para mantener relaciones afectivas sexuales, besos a caricias sin consentimiento? ¿Ha sentido incomodidad o miedo por comentarios, correos electrónicos, notas, llamadas telefónicas, insinuaciones, por difundir rumores sobre la vida sexual, por comentarios sexistas sobre la capacidad intelectual de algunas compañeras o compañeros o su papel en la sociedad, o por comentarios o connotaciones sexuales que degradaban o humillaban a la mujer? Cuando hacíamos este tipo de preguntas que están muy acordadas a nivel internacional, el número de respuestas variaba, como podéis ver en los gráficos, de forma sustancial. De esta forma, los resultados finales, que sigue la figura 2, mostraban como un 62% de las chicas y los chicos a los que preguntamos, ambos sexos, si conocían o habían sufrido en su propia piel alguna de esas situaciones, el tanto por ciento se elevó muchísimo, ¿no? Y eso provocó pues, un database, que decimos en catalán, ¿no? Un cuestionamiento de muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque precisamente, y ahí venía un poco el impacto que tuvo esta investigación, todas sabéis que en el año 2004 a nivel español salió la primera ley orgánica a nivel europeo contra la violencia de género, ¿de acuerdo? En esa ley no aparecía ni una sola mención a la violencia de género en términos generales, a toda esa lista de cosas, entre otras que os he comentado, ¿no? Ninguna mención a que eso también sucedía en entornos científicos, académicos y en universidades. Ninguna mención. Todo lo que aparece en la ley, podéis recuperarla porque todavía existe la original, aunque luego ha habido modificaciones y ahora ya se ha modificado parte de lo que existía en esa ley, pero en esa primera ley, que fue muy aplaudida a nivel internacional, que fue un referente para Europa, nosotras ya mostramos que había un error básico, y es que en esa ley se entendía, por esos sesgos subliminales también a la inversa, que en nuestro entorno, a ser entornos académicos de mujeres y hombres con formación universitaria, con estudios académicos, trabajando en ambientes científicos, era imposible que existieran ni sesgos subliminales ni no subliminales, ¿no? Que existiera violencia de género en esos entornos, ¿de acuerdo? Y eso era un error básico, porque no solo ya teníamos datos de que eso sucedía en todos los entornos y por lo tanto si sucedía en otros entornos también iba a suceder en entornos académicos, científicos y universitarios, sino porque además fuera de España sí existían datos donde existía esa violencia en los entornos académicos y científicos. Por lo tanto, era clave, ¿no? Entonces no podíamos cogernos a ese preconsentimiento, a esa presuposición, a esa percepción de que las personas, independientemente de su sexo o de su expresión de género, por el hecho de tener estudios, por el hecho de tener una profesión estable, quedaban exentos de esa socialización en la desigualdad, de esa socialización también en la violencia de género.
¿De acuerdo? Y ese dato es muy importante que lo tengamos presente, ¿eh? Porque sabemos ahora que tenemos muchos datos que lo que se decía hace años, no cuando se aprobó esta ley en el 2004, sino mucho antes, es decir, desde la investigación ya lo sabíamos, que muchas situaciones donde se decía que las mujeres, una vez hubieran pasado por un proceso académico, universitario, eso ya se dijo cuando se votó aquí la ley en España, ¿de acuerdo? Cuando hubieran pasado ese proceso o militaran en algún espacio, desaparecerían esas desigualdades, porque tendríamos suficiente capacidad para decidir sobre nosotras mismas. ¿Cómo es el problema? Fuera de las mujeres y de su poca formación. ¿De acuerdo? Eso es un error básico que ya hemos demostrado a lo largo de los años que es insuficiente, porque sabemos que muchas mujeres y muchas personas que tienen estudios universitarios, que tienen una formación, que tienen trabajos estables, también sufren violencia de género. Por lo tanto, no es tener estudios, no es tener un trabajo estable. Hay otros motivos que provocan esas situaciones, ese sometimiento ante personas que ejercen un poder, que ejercen una autoridad, que ejercen una situación de violencia de género frente a otras. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, esta investigación que nos permitió mostrar esos datos y discutirlos con muchos grupos políticos, generó que los propios grupos políticos se comprometieran a que cuando saliera la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, incorporaran en esa ley sí que la violencia de género y este tipo de desigualdades estuvieran presentes en cualquier entorno, también en el ámbito académico. Y por eso, a raíz de la publicación de estos datos, conseguimos modificar dos leyes, tanto la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, donde se incorpora la necesidad de que existan protocolos de igualdad, o sea, protocolos, por lo tanto, también todo lo que serían las unidades de igualdad, y se modificó la Ley Orgánica 2007 de Universidades, donde se obligaba también en esa resolución adicional 12ª la obligación de tener unidades de igualdad en entornos académicos. ¿De acuerdo? Claro, yo no sé si vosotras os imagináis lo que eso implicó a nivel de España, porque de pensarse que estábamos libres de todo eso, nos obligó a quienes ocupaban los puestos de poder a incorporar estas informaciones, a generar esos espacios, con lo cual permitió que el silencio que habíamos roto ya se triplicara, ¿no? Y a partir de ese momento, del 2007, es cuando las universidades españolas están obligadas a tener esas unidades y esos protocolos, y eso favoreció, por supuesto, superar de alguna forma o empezar a denunciar el acoso sexual, del que ya hablaremos en otra sesión, como fomentar esa igualdad dentro de la academia, ¿de acuerdo? Y eso facilitó la identificación que inicialmente no existía en ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo la problemática que tenemos para identificar esos sesgos subliminales no es tanto que no los identificamos, que también, pero no es tanto ese el problema, sino que nos da miedo o no sabemos cómo enfrentarnos a ellos. Esa es la realidad que tenemos ahora en el año 2023. Tenemos las unidades, tenemos protocolos, tenemos gestión, tenemos más sensibilización social, un contexto que lo permite mejor, pero sin embargo existen resistencias para atreverse a romper el silencio ante esas situaciones. Y el motivo por el cual tenemos resistencias o existen resistencias es porque cuando nos atrevemos a hacer eso, se nos ataca. ¿De acuerdo? Y eso ya lo discutiremos en otras sesiones, pero básicamente eso es lo que ahora mismo sucede. ¿De acuerdo? Se nos ataca o se nos cuestiona de si lo hacemos porque queremos otras cosas. Es decir, se buscan esos sesgos subliminales, ¿no? Y es, en vez de enfrentarse a la problemática en concreto, es buscar otras realidades en las que se hace cuestionar o reprimir a las personas que rompen ese silencio. ¿De acuerdo? Y los sesgos subliminales se encuentran mayoritariamente ahí, en no querer hablar de ellos, sino en diluir esa problemática, considerar que somos exageradas, considerar que no son tan problemas, que eso forma parte del ambiente laboral. Y eso es lo que debemos demostrar ahora, que esos sesgos subliminales vinculados a un entorno de trabajo en el que no hay igualdad, en el que no hay respeto, en el que no hay un buen ambiente, en el que no vamos tranquilas a trabajar, no es nunca un ambiente que nos permita retar a la ciencia y mejorarla. ¿De acuerdo? Esto está ahí para que no nos ataquen y nos cuestionen, ¿no? La mayoría de sesgos subliminales están ahí, ¿no? Un poco latentes para impedir que nos atrevamos a romperlos o para que no se nos cuestione o no se ponga en duda nuestra capacidad para ocupar no solo sitios laborales
de más ranking, sino también para las contribuciones científicas que podemos hacer y que de hecho estamos haciendo. ¿De acuerdo? Y por eso ahí viene el segundo de los impactos políticos, y algo que seguramente estaréis discutiendo, entiendo yo, y si no lo hablamos luego, ¿no? Pero es cómo ese impacto en las unidades de igualdad que tuvo el proyecto que os comentaba, ¿de acuerdo? Cómo obligó a que existieran unidades de igualdad y protocolos de actuación para el acoso sexual, también provocó que la ley que medía nuestros méritos para acceder a la academia se modificara. O en este caso, cambiara, se externalizara y se buscaran méritos externos, ¿no? Cuando dice aquí estándares internacionales para evaluar la calidad docente investigadora, llevando a cabo la valoración de los méritos y competencias de las y los aspirantes para garantizar una posterior selección de profesorado funcionario eficaz, eficiente, transparente y objetivo. Es decir, el hecho de que, no es casual, el hecho de que se aprobara, por un lado, o se modificara la ley de universidades y a la vez se consiguiera en el año 2007 crear una unidad de evaluación externa para modificar algo donde encontramos todos los sesgos subliminales que existen en la ciencia, ¿de acuerdo? Como existen también en otros ámbitos, pero específicamente en un entorno jerárquico como puede ser la academia o espacios científicos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué superábamos con esas evaluaciones externas? ¿O cómo las medíamos o cómo las evalúan? Superábamos un entorno académico muy feudal, ¿de acuerdo? Yo os puedo hablar específicamente del ámbito universitario, pero podemos reconocer en cualquier ámbito científico ese entorno feudal porque es del que venimos, ¿de acuerdo? En el contexto español. Entonces, ese tipo de evaluaciones feudales pues generaban una arbitrariedad que dependía de lo que dijera el catedrático del área, ¿de acuerdo? Y eso provocaba muchas veces que se nos preguntara o se preguntara de quién eras. ¿De acuerdo? ¿A qué catedrático perteneces? Y en torno a eso, pues se podía decidir o no cuando las evaluaciones estaban vinculadas a un colectivo determinado, ¿no? O bien había personas en concreto, catedráticos que ocupaban el poder jerárquico feudal y que consideraban que tenían derecho a decidir sobre la vida de las personas que iban a trabajar en ese entorno, ¿de acuerdo? Que preguntaran o dijeran, afirmaran, ¿puedo hacer catedrática una ferola? ¿De acuerdo? Ese tipo de situaciones que formaban parte del ámbito, que forman parte todavía en muchos contextos, del ámbito de trabajo en el que estamos, del ámbito científico en el que creamos nuestras contribuciones científicas, forma parte de este entorno feudal, ¿no? Y eso genera prácticas de sometimiento. Entonces podemos encontrar, y de hecho existen muchas mujeres que se han revelado a estas prácticas de sometimiento, pero son mujeres muchas veces que para conseguir que sus contribuciones científicas hayan sido reconocidas, pues ha tenido que pasar mucho tiempo, ¿de acuerdo? Porque fueron silenciadas o fueron cogidas por otros o simplemente fueron tan cuestionadas que consideraron que no eran sus propias contribuciones, ¿de acuerdo? Porque se diluye la contribución individual en ese entorno jerárquico feudal. Sí, entonces, parte de esos sesgos subliminales provienen de esas prácticas de sometimiento vinculadas a esos entornos feudales, ¿de acuerdo? ¿No? Esas situaciones jerárquicas en las que no por méritos evaluables, no por contribuciones evaluables, se decidía sobre el futuro de las personas y en los entornos de trabajo se valoraba o no se la valoraba. No se valoraba por la contribución específica académica, se valoraba por a quién perteneces o quién te ha colocado aquí, ¿de acuerdo? Entonces, romper con eso lo hemos hecho y lo han hecho muchas mujeres, pero en un entorno académico donde no solo sirve que lo haga yo para mí, sino que sirve para que eso contribuya a que el resto de personas que vienen detrás o con las que trabajo también puedan hacerlo, implica que tenga que haber movimientos más colectivos, ¿de acuerdo? Eso también es para demostrar que siempre ha habido mujeres o siempre ha habido colectivos que han luchado contra eso, pero también necesitamos luchas conjuntas, ¿de acuerdo? Para que realmente las instituciones cambien y por lo tanto las conductas en esos entornos sean reprochables para quienes las realizan, ¿de acuerdo? Porque si no, quienes tienen la etiqueta de raras, de maniáticas, de ya vienen ahora estas, que quieren, ¿no? Somos
nosotras, ¿de acuerdo? Entonces, primero hay que romper con eso, hay que romper con esa imagen también, ¿no?, de mujer problemática, que es la que muchas veces nos quieren generar para que no nos den trabajos. A mí, por ejemplo, en muchos sitios me han dicho, no, mejor no, Lidia, porque es muy problemática. ¿De acuerdo? Y yo os aseguro, no sé si lo notáis, que puedo hacer afirmaciones con mucha contundencia, pero no uso la agresividad en mis afirmaciones, ¿de acuerdo? No uso la violencia, no uso la jerarquía, ¿no? Que es lo que en esos entornos se podría valorar más que las contribuciones científicas que estamos desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, incorporar esos méritos, esas evaluaciones externas, permitió que se nos considerara más, o que más mujeres pudieran acceder a esos espacios en los que por los entornos feudalistas lo impedían, ¿no? Pero claro, conseguimos entrar en esos espacios, ¿no?, o acceder a esos sitios de trabajo, pero no hemos cambiado el entorno en el que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Hemos cambiado la entrada, pero no el entorno. Sí, y eso es lo que debemos cambiar para que mejoren nuestra calidad de vida y nuestras contribuciones científicas todavía más, imaginaros, ¿no? Entonces ahí también es cierto, y yo no estoy de acuerdo, o sea, no es que me guste la evaluación meritocrática, pero sí es cierto que es un paso adelante versus la evaluación feudal que teníamos antes, ¿no? Y de hecho ahora mismo tenemos un debate que probablemente conoceréis muy vinculado a cómo esa evaluación meritocrática progresivamente debe ir incluyendo otro tipo de méritos más vinculados al impacto social, ¿no? Como puede ser ahora, pues, en el ámbito universitario, los eximios de transferencia, es decir, cómo aquello que hacemos contribuye a otros ámbitos, ¿no? No solo fijarse en un tipo de rankings, ¿no?, científicos, sino en más, ¿no? Y en ese sentido, pues también la ciencia se va democratizando, ¿no? Y ahí también tenemos un debate que no es casual en relación a todo lo que es open access, ¿no?, a todo lo que es la ciencia abierta, que tiene que ver también con las contribuciones que estamos haciendo las mujeres para romper con esos sesgos subliminales que existen en nuestros entornos y que cuestionan que la democratización que queremos llevar a nuestros entornos de trabajo sea realmente una democratización, ¿no? Y entonces nos cuestionan como mujeres o nos plantean que aquellas conductas que tenemos no son las adecuadas para el entorno de trabajo en el que estamos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que romper, porque lo que buscamos es precisamente una mayor democratización. Y eso también está demostrado por la ciencia, ¿no? Ciencia, democracia y transparencia van unidos, y eso es lo que también pedimos, ¿no?, en esos entornos de trabajo todavía feudalistas, ¿no?, que ya transparencia, eso es lo que exigimos muchas veces las mujeres. Y de esa transparencia que pedimos, pues existe esa diferenciación entre evidencia científica y bulo, ¿no?, a todos los niveles, también en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no?, porque si tenemos transparencia en esos ámbitos, también tenemos más derechos para reclamar aquello que consideramos es más justo y más democrático en los entornos de trabajo en los que estamos, ¿de acuerdo? En esa línea tenéis una publicación donde se plantea este debate que os estoy explicando en relación a la meritocracia y la mejora, las contribuciones que las mujeres estamos haciendo para mejorar todavía más eso, pero sobre todo para salir de esas realidades feudalistas inmersas en sesgos vinculados a desigualdades, ¿no?, y vinculados a estereotipos de sexo, que es una temática que a nivel internacional la Comisión Europea, por ejemplo, ahora está debatiendo mucho, ¿no?, porque se une todo lo que es violencia de género también a unos estereotipos que impiden que las mujeres luchemos, y los hombres luchemos para romper esos estereotipos, ¿no?, porque se considera como que son temas diferentes y no lo son. Es decir, estos sesgos subliminales tienen que ver directamente con la violencia de género que se ejerce con nosotras, ¿de acuerdo? Lo que hay que ver es cuáles son esos sesgos, ¿no?, y cómo están construidos, ¿no? Entonces, bueno, esta sería parte del planteamiento de mi charla, ¿no? Es romper con esas realidades feudales que parten un poquito de quién soy, qué cargo tengo, qué estatus tengo para decidir, y no lo hacen de forma transparente ni democrática. Y ahí hay muchísimos sesgos que van vinculados a los estereotipos de género que impiden que avancemos o que rompamos con esos sesgos subliminales, ¿no? Y por eso, pues hay que romper con esa anticiencia que existe también en nuestro ámbito y que impide identificar esos sesgos subliminales. Y eso lo podemos vincular también con todo el debate externo, social, donde se vincula que las democracias también van unidas a las contribuciones feministas, ¿no?, a estas contribuciones feministas, no cualquier contribución feminista, sino aquellas que se basan en evidencias científicas, porque el feminismo lucha por la mejora de la vida de todas las personas, cuando el feminismo se basa en esas evidencias científicas, ¿no? Y de la misma forma que existe ciudadanía prociencia y ciudadanía anticiencia, pues también existe, pues, lo que denominamos
sectores universitarios pro ciencia y sectores universitarios anticiencia. Entonces, en principio, aquellas personas que defendemos la transparencia, evaluaciones externas, favorecemos a una mayor igualdad, ¿de acuerdo? Que debe mejorarse, por supuesto, pero en esa línea, ¿no? Y esa mayor igualdad favorece también romper con esos sesgos subliminales que se sobreentienden cuando hago una evaluación, ¿de acuerdo? Que por lo hecho, bueno, ahí está, ¿no? Y por ese motivo, pues las mujeres estamos contribuyendo mucho a ello. Ese sería como el primer punto que quería elaborar en mi presentación, ¿no? ¿Dónde están esos sesgos subliminales y en qué apariencia aparecen y por qué nos cuesta romperlos, más que identificarlos, ¿de acuerdo? Pero vamos un poquito a entrar en esta línea aquí, ¿vale? Y es para identificar esos sesgos subliminales, ¿no? O para querer cuestionarlos, primero hay que entender cuándo son realmente sesgos, ¿de acuerdo? Es decir, cuándo impiden la igualdad entre géneros, cuándo impiden la promoción de los géneros, cuándo impiden el respeto, es decir, cuándo evitan que las relaciones sean igualitarias. Y por lo tanto, si es en términos igualitarios, hay diálogo, hay consenso y hay mejoras, ¿de acuerdo? Y no la inversa. Entonces, para eso es imprescindible, pues, profundizar en la raíz de los procesos de socialización. Es decir, esos procesos de socialización tienen que ver con el papel de las interacciones y ese papel de las interacciones tiene que ver con el entramado de relaciones afectivo-sexuales que existen en nuestra realidad. Es decir, estos sesgos subliminales provienen de todo un proceso de socialización que llevamos encima, que provienen de la formación inicial que hemos recibido, de qué interacciones hemos tenido como chicas y chicos, qué gustos hemos elaborado, qué sentimientos hemos fortalecido, qué relaciones de amistad hemos construido, o si en vez de eso hemos estado en entornos desde pequeñitos y pequeñitas donde lo que se nos ha enseñado y lo que hemos aprendido son entornos competitivos que de por sí no quieren decir nada. Ser competitiva no es malo, ¿de acuerdo? Ser competitiva a costa de cargarse a otras personas es un problema, porque entonces ya no es competitividad, eso ya es otra cosa, es violencia, ¿de acuerdo? Entonces, ser competitivo, inteligente, o como queráis llamarlo, o eficiente, es positivo porque nos permite avanzar también el conocimiento, ¿no? Tener retos es positivo, ¿no? Eso ya lo dicen también las investigaciones, pero esos retos pueden ser colectivos, ¿no? Que por eso os decía, no es solo que yo como mujer avance, no es solo que yo diga, yo no he tenido problemas, yo en mi entorno lo he vivido siempre muy bien, pues pueden pasar varias cosas. Una es que hayas sabido escoger bien las personas con las que has trabajado, otras que hayas tenido la posibilidad de decidir con qué personas trabajabas, otras que hayas conseguido un entorno donde las personas con las que trabajabas o con las que te relacionas fuera un ambiente bonito, positivo, que fomentara la igualdad y eso ha provocado pues, un avance del trabajo que realizamos, ¿no? Pero muchas veces lo que ocurre es lo contrario, ¿no? Y nos vamos quedando un poco pequeñas o nos van impidiendo avanzar en ese tipo de relaciones que vamos construyendo. Por lo tanto, por eso hacen falta acciones políticas que fomenten y faciliten esos entornos seguros, libres de violencia. Y digo violencia a todo aquello que impide la igualdad, ¿de acuerdo? No lo separo, va unido, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que ver, esos procesos de socialización, esas interacciones que para resumirlo, ahora lo veréis con otra diapositiva, pero lo que nos impiden es poder hablar y dialogar de forma tranquila, ¿no? Y nos genera un ambiente en el que no digo las cosas por miedo, o si las digo las tengo que hacer de espaldas, o si las hago las tengo que hacer con otra gente, o me tengo que ir de trabajo, ¿de acuerdo? Porque se va generando un ambiente y eso normalmente ya lo traemos en la mochila que cargamos de nuestra historia personal, ya lo traemos. Es lo mismo que ocurre en otro tipo de relaciones cuando digo es que yo no entiendo por qué me sucede siempre lo mismo, no siempre acabo con gente que es horrible. Bueno, porque se genera un aprendizaje y por eso luego decimos que no vemos esos sesgos subliminales. Sí, los podemos ver. Lo que pasa es que a veces los tenemos tan normalizados que ya nos cuesta menos asumirlos que revelarnos ante ellas y ellos, ¿de acuerdo? Entonces, por el miedo, ¿no? De lo que va a implicar, de lo que van a decir de mí. Entonces, ahí es donde tenemos que ir, ¿no? A identificar en qué interacciones me muevo y cómo quiero que sean esas interacciones para evitar esos sesgos subliminales que pasan, ¿no? Esas bromas que a veces ocurren y que no deben suceder, o esos ataques que cuestionan nuestra capacidad intelectual, como decíamos antes, ¿no? Y que están en los ambientes en los que nos movemos, ¿no? Esa mirada con la que a veces
alguien nos puede mirar y nos está hablando mucho, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo eso, no? Volviendo a las evidencias y a los bulos, ¿no? Porque, primero, existen ya plataformas ciudadanas, ¿no? Aquí tenéis 2 casos. A nosotras, de hecho, a mí me interesa mostrar y daros acceso o información, si no la teníais ya, de esta plataforma, que es SAFO, es una plataforma ciudadana donde podéis encontrar evidencias científicas o bulos sobre temáticas de género, precisamente para la transparencia sobre, bueno, esto realmente es un sesgo subliminal, no lo es, esto es violencia, no lo es, yo provengo de un entorno en el que siempre hay violencia o también puedo crear ambientes que estén libres de violencia. Pues todo ese tipo de cuestionamientos que a veces podemos tener, o esto que me sucede a mí, esto es normal, ¿no? Podemos, algunos, encontrarlos en esta plataforma, en SAFO, ¿no? Si entráis en ella, veréis que es una plataforma que se está construida para que toda la ciudadanía pueda acceder. Entonces, la única cosa que hay que hacer es buscar evidencias científicas a través de las revistas científicas que existen sobre aquello que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Entonces, hay una lista de evidencias científicas que ya están probadas, es decir, no solo yo como experta, no. Yo o cualquier persona puede subir una afirmación y corroborarla, ¿de acuerdo? La gente que gestiona la plataforma lo único que hace es decir, ¿qué me ha dicho esta persona? ¿Cuántas evidencias científicas ha encontrado? ¿No ha encontrado? Entonces, esto ya es evidencia científica, esto es ocurrencia porque no hay evidencias científicas, esto es controversia porque hay debate entre 2 evidencias que no está claro, o esto está en proceso, porque no hay datos suficientes para saber ni tan solo si hay controversia, simplemente no hay datos, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo os invito a que entréis en ella y la uséis cuando con vuestras compañeras y compañeros se os cuestione algunas de las afirmaciones que hacéis o vosotras mismas hayáis oído cosas, ¿no? Y de hecho existe ya mucho material a nivel europeo. Yo esto no lo voy a trabajar, simplemente lo pongo aquí, entiendo que otras compañeras lo harán o lo han hecho ya, pero son directrices a nivel europeo donde se incide en esto que hablábamos antes, ¿no? De cómo la democracia va unida también a la superación de estas situaciones de violencia de género, incluidos esos sesgos subliminales que encontramos constantemente en los entornos no solo académicos o científicos, sino también personales. ¿De acuerdo? Entonces, por eso lo de la mochila, tanto la nuestra como aquella que pueden llegar otras mujeres u otros hombres. Ahora lo discutiremos también, ¿no? Porque los entornos tóxicos que se dicen ahora, esos entornos donde constantemente se lanzan mensajes que no permiten avanzar en esa igualdad, pueden venir no solo de compañeros, sino que también de compañeras, ¿de acuerdo? Porque es una socialización. Y esa socialización la vivimos todas y todos para la mejora y la igualdad, pero también para todo lo contrario, ¿de acuerdo? Todo va a depender de esas interacciones que vamos construyendo, ¿sí? Entonces, estos documentos pues, muestran la importancia de cómo estas contribuciones feministas también contribuyen a la mejora de la ciencia y que también contribuyen a la democratización de la ciencia, ¿de acuerdo? Y en esa línea pues hay muchos datos, por ejemplo aquí en este artículo Advancing Gender Equality through the Athena Swan Charter for Women in Science. Esto es un proyecto de investigación, el SWAN, a lo mejor lo conocéis, se hizo desde Oxford con colegas que tenemos allí y en ellos, por ejemplo, en este artículo en concreto, a raíz de esta investigación, planteaban cómo se reconocieron cambios estructurales y culturales relacionados con 3 aspectos principales como son el aumento del apoyo a las carreras profesionales de mujeres, la apreciación de las responsabilidades del cuidado, que creo que habéis trabajado ya, y también se percibieron más esfuerzos para desafiar la discriminación y el sesgo. Más esfuerzos, ¿no? Si aplicamos políticas concretas, protocolos de actuación que impidan que haya un entorno agresivo, no respetuoso, ¿no? Sino que se generen entornos libres de esas situaciones y por lo tanto también de esos sesgos subliminales. ¿De acuerdo? Entonces hay datos sobre eso, ¿no? Por ejemplo, las mujeres persiguen la colaboración y la investigación interdisciplinaria más a menudo que los hombres, por tanto, la equidad de género también puede mejorar el trabajo en equipo en la ciencia. ¿De acuerdo? Ahí estamos haciendo contribuciones concretas rompiendo con esos sesgos, ¿no? Y eso hay que mostrarlo también para que los entornos quieran romper con esos sesgos. ¿De acuerdo? Eso sería pues como otra idea importante a plantear, ¿no? O aquí, por ejemplo, ¿no? Como nos muestra en países donde está la acción afirmativa, que es una forma muy concreta de acceso a los lugares de trabajo, no cambia el entorno, pero sí el acceso, pero sí incorporamos personas válidas con esta
proceso más igualitario, libre de esa jerarquía feudal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mujeres que no estén en esa línea feudalista, sino que estén en la contraria, eso también genera que haya un enfoque más, que haya más, como más apoyo para aquellas estructuras de selección de personal, por ejemplo, ¿no? Porque son más transparentes y por lo tanto hay un mayor apoyo a esos equipos directivos, ¿de acuerdo? Porque se ha basado en procesos más transparentes. ¿Vale? Hasta ahí. Y ahora pasamos a la segunda parte, ¿no? Que va muy unida a la primera, que sería, bueno, en esos sesgos subliminales, en esos procesos de socialización, en esas interacciones, qué hay de cierto y qué hay de falso, qué hay de bulo y qué hay de evidencia, ¿de acuerdo? Entonces yo os quiero plantear cuatro mitos o bulos en relación al género o evidencias versus bulos en relación a eso. Uno es en relación al consentimiento. ¿Por qué? Porque el consentimiento ahora ya sabéis que va a ser la base, es la base no solo de las relaciones o para definir las agresiones sexuales, sino en cualquier entorno. Es decir, cuando hay consentimiento es que hay acuerdo. Cuando no hay consentimiento es que no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, hay imposición. ¿De acuerdo? Y eso es por lo primero que quiero empezar. Y luego hablar un poquito del tema de los micromachismos, que presupongo, pero a lo mejor me equivoco plenamente, es un término muy usado, pero vamos a ver qué tiene de evidencia y qué tiene de bulo, ¿no? Y qué se considera a veces micromachismos y qué impacto puede tener eso en nuestras vidas o no, ¿no? Que es diferente a los sesgos subliminales. Y eso tiene relación con la idea de masculinidad vinculada a la de micromachismos y la idea de maltratadoras o maltratadores, ¿no? Ahí vamos luego. Entonces, en relación a eso, primera idea, ¿no? Es decir, consentimiento imprescindible que en nuestros entornos laborales y personales ese tema esté presente, ¿de acuerdo? Porque si no hay consentimiento, hay coacción. En cualquier relación humana, en cualquier interacción, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar eso, hay evidencias científicas suficientes para demostrar que no todo es coacción, no todos los ambientes laborales son de sometimiento, no todos son feudalistas, sino que hay muchos, no solo ahora, sino que han existido toda la vida, que se basan en el consentimiento y por eso mismo hicieron contribuciones increíbles a la ciencia también, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas interacciones que se basan en coacciones, en sometimientos, en jerarquías feudalistas, es lo que denominamos actos comunicativos de poder. Aquellos que se basan en el diálogo, en el acuerdo, son lo que denominamos actos comunicativos dialógicos. Entonces, cuando existen actos comunicativos dialógicos basados en el diálogo, en el acuerdo, en el consentimiento, las relaciones son igualitarias. Cuando se basan en la coacción, pues ya os podéis imaginar que no lo son y por lo tanto no benefician ni a la democracia ni a la ciencia, ¿de acuerdo? Y en esa línea también diferenciamos entre tres tipos de actos comunicativos de poder, igual que dialógicos, ¿no? Habría los de poder físico, y es cuando hay amenazas físicas, esa es la parte más fácil de identificar, no la más fácil de denunciar, y eso ya lo discutiremos en otra sesión, pero el poder físico sabemos cuál es, ¿no? Es por la fuerza, ¿de acuerdo? El poder institucional, muy importante en nuestros entornos de trabajo, porque las jerarquías generan los sesgos subliminales, ¿no? Porque yo tengo derecho a tratarte, yo pienso que tú, por el hecho de ser, no sabes tanto, yo me río. O existe mucho poder institucional basado en esas jerarquías que favorecen esas coacciones, ¿no? Y eso es algo que es delimitable y puede ser tratado directamente desde unas políticas muy claras de rechazo a ese poder institucional, ¿no? O de transparencia ante ese poder institucional, ¿no? Que favorezca que yo sepa que estoy jugando. ¿De acuerdo? Y luego estaría el poder interactivo, que es el que estamos trabajando más, el que estoy trabajando yo más, que sería esas relaciones de poder que se generan en cualquier tipo de interacción. Yo puedo tener una política en mi entorno científico muy claro de igualdad, pero luego con mis colegas de trabajo o con mi superior, ¿no? Pero con mis colegas de trabajo puedo tener dificultades para decidir, acordar. Puede haber sesgos en ese sentido que impiden que el diálogo sea realmente igualitario. Y ese poder interactivo es el que está más silenciado y es el que subliminalmente genera un impacto más difícil de gestionar. ¿De acuerdo?
Por el otro lado, tendríamos toda la parte más pues, libre de poder físico, libre de poder institucional, libre de poder interactivo, es decir, relaciones con compañeras y compañeros que se basan en la mejora de la contribución académica que estamos haciendo, el trabajo colaborador, pero basado cada uno en aquello que sabe. Yo contribuyo con lo que sé y tú contribuyes con lo que tú sabes, ¿no? Y en esa parte las mujeres pues sabemos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces estos serían como ejemplos, simplemente para que veas un poquito el poder institucional, para sacarlo un poquito del ámbito científico y llevarlo a otros ámbitos en los que nos puede resultar más fácil, pues sería esa idea, ¿no? Un empresario en una entrevista de trabajo le propone una cita a una candidata con un lenguaje no verbal que indica claramente que su contratación depende de su aceptación o no. Es decir, si la candidata dice sí, no es un sí libre, ¿no? Eso es un sesgo subliminal claramente, ¿no? Es decir, yo no le estoy diciendo nada, pero le estoy proponiendo que queremos a tomar algo. Entonces, claro, ahí no hay que olvidar ese sesgo, ¿de acuerdo? Que puede generar que la persona diga, oh, si le digo que no, no le va a coger, ¿de acuerdo? Y ahí ya hay un acoso. Y luego tenemos el poder interactivo, bueno, y eso lo hemos sacado también al ámbito empresarial. En una agenda de negocios hay un grupo, hace una apuesta para que uno de ellos se enrolle con la chica nueva, eso también pasa en el ámbito científico, ¿no? La que llega nueva no puede ser solo la becaria, sino la compañera, la última, bueno, salimos de fiesta porque también nos lo pasamos muy bien, la gente de ciencia, y en ese entorno se crea un ambiente donde hay una presión para que esa chica nueva, en este caso, ¿no? Salga. Y si no lo hace, empieza un entorno de chicos y chicas, ¿no? De colegas, de no seas borde, venga, diviértete un poco, es solo un baile, no pasa nada, aprende a divertirte. Estos son signos subliminales, es un discurso coercitivo que impone no la voluntad, sino una coacción, ¿no? No hay un sí libre, porque al final probablemente saldrá a bailar o saldrá simplemente para evitar el mal rollo. Eso es un sí que no está libre, sino que es un sí coaccionado, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de relaciones, ese poder interactivo que encontramos, es lo que debemos también identificar, ese discurso coercitivo que presiona para imponernos una actitud, una conducta determinada a nosotras o a las personas con las que trabajamos. Y eso genera un silencio terrible porque es aquello de que todo el mundo lo sabe pero nadie dice nada, ¿de acuerdo? Y en los sesgos subliminales también está, ¿no? Y lo contrario sería pues cómo evitar esas situaciones y para ello solo con que alguien te diga, oye, déjala en paz, oye, te estoy diciendo que no, oye, vamos a hacerlo de forma transparente, tú quieres salir con tu jefe, bueno, pues que sea transparente, ¿no? Que se sepa, ¿no? Que genere ambientes que pueden conducir luego a situaciones incómodas en las que ya no nos atrevemos a decir que no, ¿de acuerdo? Entonces eso se puede resolver de forma institucional de diferentes formas, ¿no? Unas informando, otras no, pero creando, ¿no? Otras prohibiendo, bueno, eso es discutible, ¿eh? Ahí no hay evidencias científicas, pero sí hay debate de que el poder institucional juega un papel importante, ¿de acuerdo? Vamos al segundo de los aspectos, los micromachismos, ¿de acuerdo? Bien, los micromachismos. Los micromachismos es un bulo, ¿de acuerdo? Desde las evidencias científicas que tenemos, es un bulo, tal como se plantea, que es diferente a esos sesgos subliminales que existen en las conductas y en las interacciones humanas. Pero hablar de micromachismos y considerar que toda actitud masculina que sirve simplemente, como por ejemplo, regalarte un ramo de flores, abrirte la puerta, hacerte una cena, ese tipo de cosas que se denominan micromachismos y que se vinculan a que son ese tipo de realidades que no vemos, pero que en el fondo generan, lo que provoca es un ambiente de coacción constante, que no mejora las relaciones, ¿de acuerdo? Que no las mejora, pero ahora entramos en ello, ¿de acuerdo? Entonces, micromachismos, ¿de acuerdo? Hay pocas personas que lo planteen desde las evidencias científicas y de hecho veremos que en sus relatos escritos no lo muestran, ¿de acuerdo? Existe mucha literatura científica internacional y de hecho la más referente en estos ámbitos es Connell, ¿de acuerdo? Que ya en el año 2005 publicó muchísimo sobre el concepto de masculinidad hegemónica dominante, ¿de acuerdo? Que es un perfil determinado de masculinidad que también pueden asumir muchas mujeres, pero es hegemónica dominante, no es masculinidad. Y Connell ya lo decía en ese momento, y llevamos muchos años trabajando, existen muchos tipos de masculinidad y solo una es dominante, el resto no tienen por qué serlo, luego lo discutiremos, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, esa masculinidad hegemónica dominante hay que identificarla, sea quien la posee, pero otra cosa diferente es el tema de micromachismos, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, pues está lleno de micromachismos todo y seguramente os hablarán mucho de micromachismos, o habréis hablado, pero es un concepto muy etéreo
poco bien definido, que además cuestiona una definición muy acordada a nivel internacional sobre lo que es violencia de género. Por lo tanto, a nivel de ciencia está muy, muy cuestionado, ¿de acuerdo? Lo que se identifica con el concepto de micromachismos en términos de España, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ella también puede pagar la cuenta, o su privacidad no es la tuya. Bueno, esto no es que sea micromachismo, es que consultar el teléfono de alguien, esto es un delito penal, ¿de acuerdo? No es un micromachismo, es un delito penal. Y eso hay que decirlo así. Y que te paguen la cuenta, oye, pues si hay un acuerdo, es como la conciliación, hay un acuerdo, pues hay un acuerdo. El diálogo debe servir para acordar cosas y eso es lo que debemos reclamar en los espacios en los que trabajamos, ¿de acuerdo? Entonces, el concepto de micromachismo en el entorno de España proviene de dos autores, hombres, ¿vale? Bourdieu y Foucault. No voy a entrar en ellos, pero sí deciros que Bourdieu, básicamente en su concepción teórica, lo que plantea es la reproducción cultural y social. Es decir, no hay posibilidad de cambio, no hay posibilidad de transformación. Todo lo que ocurre es porque reproducimos los esquemas culturales previos. ¿De acuerdo? Entonces, a mí que me explique Bourdieu qué hacemos las mujeres ocupando espacios y modificando la ciencia actualmente. Porque si solo reproducimos estereotipos, no podríamos estar donde estamos, ¿de acuerdo? Y Foucault lo que define es que todas las relaciones humanas están basadas en poder. Todo es sometimiento. Y ahí surge el concepto de micromachismos. Y eso es falso. No, todas las relaciones humanas están basadas en el sometimiento, como hemos visto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no todo es relaciones de poder, porque si lo basamos en Foucault, entonces lo que estamos haciendo es considerar que cualquier relación humana es igual. Y tanto da una violación como hacer el amor. Todo, en el fondo, sería un micromachismo, según Foucault. También se entiende un poquito. Entonces hay muchas limitaciones en torno a ese concepto a nivel internacional, ¿no? Por la vaguedad de lo que plantea, pero también por el impacto que tiene en las interacciones que tenemos las personas en nuestros entornos sociales, porque lo que hace este concepto es no centrarse en lo que realmente genera sometimiento, no exigir que no lo haya, sino plantear que todo lo es. ¿De acuerdo? No sé si me acabo de explicar, pero luego, si queréis, porque estoy viendo el tiempo, lo podemos comentar en el debate, ¿no? Bueno, algunas informaciones para que tengáis. Ese micromachismo pues, tiene mucha falta de base empírica, es una idea, un bulo, una idea que se inventó alguien y sobre la que se ha construido parte de alguna literatura pseudocientífica, pero que no se puede comprobar o que impide comprobar su hipótesis, porque como todo es todo, entonces ¿cuál es la hipótesis, ¿no? Para la conceptualización de este hecho? Y por ese motivo no se presentan datos robustos que puedan ratificar las tipologías de machismos, pero tampoco los efectos beneficiosos de dicha diferenciación. ¿De acuerdo? No hay forma de hacerlo. Y luego también lo que vemos a nivel internacional es que esta conceptualización no permite explicar con robustez las causas de la violencia de género. En cambio, el discurso coercitivo, esos subliminales que sí generan actuaciones que me cohíben a mí de libremente decidir, eso sí puede ser identificado, como explicábamos antes, desde esos tipos de poder institucional o interactivo, ¿no? Eso varía mucho. Y eso lo digo porque también, aunque vais a tener una sesión donde os planteen un poquito qué hacen, como el apoyo, ¿no? Yo sí quiero hablar un poquito de las masculinidades, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de masculinidades, hablamos, como os decía, de un modelo específico de masculinidad violenta o hegemónica. No hablamos de todas las masculinidades, porque tanto hombres como mujeres, como dice aquí, ¿no? en lo que sería la evidencia científica, desde siempre ha habido hombres y mujeres en contra de la violencia y hombres y mujeres a favor de la violencia. Es decir, no es específico de un sexo. Existe en cualquier identidad de género la violencia y el rechazo a la misma. Y por lo tanto, nuestro objetivo para superar esos sesgos subliminales es identificar qué actitudes y conductas rechazan ese sometimiento, ¿no? esa actitud de querer imponerse a la otra persona, ¿no? Y por ese motivo no podemos decir que todos los hombres son potenciales agresores, ni podemos decir que todas las mujeres son potenciales víctimas. No funciona así la realidad, ¿de acuerdo? No funciona así. Lo que sí funciona en la realidad, esto sería lo que diría Bonino, que es uno de los bueno, de hecho es la persona que conceptualizó basándose en Foucault y en Bourdieu el concepto de micromachismos. Lo que dice él es: todos los hombres, de una u otra manera, por acción, omisión, complicidad o indiferencia,
participan en la generación, mantenimiento, legitimación y perpetuación de la violencia de género. Todos. Son ellos quienes incorporan, portan, practican, naturalizan, permiten y perpetúan las viejas formas de masculinidad no igualitaria que sustenta dicha violencia. Esto es falso. Hay muchos hombres y muchas mujeres que harían esto. ¿De acuerdo? Y lo que legitima esta masculinidad no igualitaria es que no identificamos quienes no están de acuerdo y quienes no actúan de esta manera. ¿De acuerdo? Y por ese motivo, pues sabemos, ¿no?, que existen agresores, pero que también existen hombres que no son violentos, pero que son sumisos a esas agresiones que ejercen sobre algunos. Y también sabemos que hay hombres y hay mujeres que desempeñan un papel activo afrontando la violencia contra aquellas que la sufren, ¿de acuerdo? Tanto en entornos personales como en entornos profesionales, ¿no? Yo no voy a entrar en este debate, ya lo harán en otras sesiones, pero sí es importante que diferenciemos, porque los sesgos subliminales se encuentran en el entorno y en ese entorno los pueden ejercer cualquier tipo de persona. Y lo que hay que identificar son aquellas personas que rechazan esos sesgos subliminales y que buscan otro tipo de realidades, ¿no? Y por lo tanto, el vínculo entre las nociones tradicionales de masculinidad y la violencia hace difícil para muchos hombres participar activamente en la prevención de la violencia y mantener al mismo tiempo su identidad masculina, ¿no? Ese es un debate muy vinculado a masculinidades, pero que presiona más para que muchos hombres no se atrevan a enfrentarse, ¿no? Porque precisamente si además aquellos que tratan bien se les acusa por micromachistas, imaginaros entonces la confusión que se genera en nuestras interacciones sociales. Y eso no quiere decir que si a mí no me gusta que me regalen flores, pues yo lo digo, y si la persona que me las regala es igualitaria, dirá, perdona, no lo sabía, la próxima vez no lo haré. ¿Me explico? No impone. ¿De acuerdo? Esa es un poco la realidad de cualquier sesgo subliminal que también encontramos en los rasgos subliminales. ¿De acuerdo? Y en torno a eso, pues diferenciar estos tres tipos de masculinidad, ¿no? Esta que sería la dominante y que la puede ejercer cualquier persona, cualquier identidad de género, puede ejercer esa masculinidad dominante vinculada en esa jerarquía feudal, en ese poder institucional, que luego se transfiere a las interacciones personales, ¿de acuerdo? Porque provenimos de esa realidad, ¿no? Y por lo tanto lo que hace falta es rebelarse ante eso, ¿no? Y eso es lo que muchas personas no hacen y se encuentran en ese concepto de masculinidad tradicional oprimida. Son personas que identifican lo que está pasando, pero no se atreven a enfrentarse a eso, ¿no? Ven que un compañero está tratando mal a una compañera, ve que un compañero no está valorando el trabajo que realmente ha hecho una compañera, y entonces en vez de decir, oye, esto lo ha hecho ella, o no, aquí hay que situarlo y hablarlo y romper ese silencio, se callan, ¿de acuerdo? Y ese silencio es el que fomenta y reproduce los sesgos subliminales, ¿de acuerdo? No los micromachismos. Y por eso, pues cada vez más existe literatura de esas nuevas masculinidades alternativas que lo que hacen es posicionarse a favor de las víctimas, igual que muchas mujeres llevamos haciendo muchísimo tiempo, hombres y mujeres conjuntamente, ¿no? O cualquier identidad de género, conjuntamente a favor de las relaciones igualitarias y rechazando las relaciones violentas, sumisas, jerárquicas, feudales, que es donde encontramos esos sesgos subliminales, ¿no? Y eso nos lleva a entender que lo que actualmente se fomenta constantemente, ¿no?, y es crear entornos libres de violencia, nos debe llevar a encontrar entornos donde el diálogo y el acuerdo sean la base de las decisiones que tomamos, reconociendo las jerarquías, por supuesto, ¿no? Cada uno pues, tendrá una posición y ocupará un espacio que debe respetarse, pero no basándose en lo que hay autores que ya han trabajado desde las interacciones de poder, no desde la posición que ocupa yo decido porque me da la gana, ¿no? Lo que hemos cuestionado tanto en el entorno familiar, ¿no? Que hemos prácticamente pues, rechazado ya, ¿no? Aunque sigue existiendo, pero socialmente está muy rechazado, pues lo mismo en los entornos laborales, ¿no? Hay que argumentar, hay que dar evidencias de aquello que estamos diciendo, hay que ser transparentes y si conseguimos estas cosas, los sesgos subliminales existen, pero los podemos identificar y por lo tanto transformar y generar esos entornos libres de violencia, ¿no? Y en ese sentido, pues recuperar la última de las diapositivas, la diapositiva que ponía al inicio, ¿no? Y es
cómo esos sesgos subliminales los encontramos en nuestras interacciones de cualquier persona, y es precisamente basándonos y generando espacios de diálogo, de consenso, de acuerdo, donde podemos romper con ellos y por lo tanto rechazarlos, ¿no? Y si no es así, aquellas personas que los ejercen, que quieren mantener unos sesgos, unos estereotipos, porque permiten actuar de una forma mucho más jerárquica, pues irán quedando rechazadas. Son conductas que cada vez más van a quedar rechazadas, ¿no? Aunque parezca muy utópico, eso ya lo estamos consiguiendo, ¿no? Con sesiones como las que estamos haciendo aquí, ¿no? Y esa es la forma en la que tenemos, como mujeres en este caso, de identificar los sesgos que se producen a nuestro alrededor porque nos lo cuenta una compañera, la creemos, o porque lo dialogamos. ¿Y por qué dices que me ha pasado esto? Y esto realmente, vamos a ver si es una evidencia científica o no, vamos a contrastarlo, ¿no? Y si es así, vamos a romper el silencio para evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Este es un planteamiento que sucede mucho a nivel internacional y que estamos trabajando en él para que esas interacciones pasen de interacciones basadas en el poder a interacciones basadas en el diálogo. Y yo con esto lo dejaría aquí. Dejadme que deja de compartir la pantalla y ahora, si queréis, podemos entrar en un diálogo más concreto, más preciso o sobre alguna de las cosas que he planteado. Pues muchísimas gracias, Lidia. Ha estado genial, la verdad. Es que, mira, ha sido un poquito más largo, pero ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? La verdad, sí que he mirado y he dicho, uy, pues está pasando. Tenemos un par de preguntas en el chat, pero ya sabéis que si queréis hacer preguntas, hacerlo a través del chat, o si no, podemos intentar abriros el micro y, bueno, voy leyendo, ¿vale? Para que no se nos atrase tampoco con esto. Isabel Cordero, bueno, esto lo he comentado hace tiempo ya, a las 10:30 comentaba. Creo que es fundamental el comentario, la ponente acaba de mencionar, poder elegir con quién trabajas y yo diría más, dice ella, ¿no? Poder elegir con quién no trabajas. No es pregunta, así que bueno, si quieres comentar algo más, pero... No, no, absolutamente de acuerdo. Eso cada vez está más presente. Es decir, cuando los equipos los escogemos, por ejemplo, pero me voy a un tema tan claro como en las tesis doctorales, ¿no? O sea, tanto quien dirige una tesis como quien es dirigida o dirigido deben tener el acuerdo de poder romper en cualquier momento esa relación, ¿no? Y eso no sucede. Pues lo mismo en el trabajo. Es decir, si yo tengo la capacidad de decir, mira, no está funcionando y lo puedo plantear, puedo modificarlo, ¿no? Y eso no sucede, básicamente. Entonces, es cuando se promueven relaciones muy, muy tóxicas en el trabajo. De acuerdo, absolutamente. Vale, Francisco José Galindo Will dice, por Foucault entendemos Michael Foucault, Michel ¿podría Foucault. indicar la fuente? Que no me ha quedado claro, que no me ha quedado con Sí. ella, gracias. Sí, afirmo, Michel Foucault. Sí, Michel Foucault es quien defiende en cualquiera de sus libros. Puedes coger cualquiera de sus libros, Vigilar y castigar quizás es uno de los más conocidos, pero también Historia de la sexualidad, cualquiera de ellos lo plantea y siempre no vas a encontrar una sola línea donde cuestione el poder. Él afirma que el poder es la fuente de todas las relaciones. Y él mismo fue acusado de pederastia y él mismo defiende la pederastia en sus libros. O sea, sí, lo afirmo, lo he trabajado mucho Michel Foucault. Y es la fuente en la que se basan los micromachismos. De hecho, Michel Foucault hizo si buscáis por internet encontraréis que hizo un posicionamiento público con otros autores y autores donde defendía la despenalización de la violación, porque él era pederasta, eso está muy comprobado, y claro, necesitaba una teoría que lo avalara. Sí, podríamos hablar mucho de él, pero bueno, sí. Telita, madre mía. Sí. A ver, seguimos. Luego creo que hay una mano levantada, pero leo la pregunta de Yonai y paso a la pregunta, a la mano. Bueno, para ver si podemos dar link. Yonai González Hernández dice, muchas gracias Lidia, la charla ha sido muy interesante. Tengo una pregunta sobre cómo gestionar comportamientos machistas en el entorno de trabajo. Supongamos que estoy en una reunión de trabajo y percibo un comportamiento machista. Un gesto, un comentario. ¿Debo corregirlo? ¿Tiene algún efecto hacer esto en un entorno de trabajo, en el entorno de trabajo respecto al comportamiento de personas a largo plazo? Es una situación violenta que muchas veces se resuelve con el silencio, no aprobando el comentario, pero tampoco rechazando.
Tal cual lo describes. O sea, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, en lo que decía antes del silencio. Mira, yo diría dos cosas. Yo no tengo la fórmula, pero a raíz de todo lo que estamos trabajando, ¿no? O sea, lo más efectivo no es que yo individualmente lo corrija, sino que yo llegue a un acuerdo con mis compañeros y compañeras de trabajo donde según qué comentarios no se permitan. Y entonces cuando se produce uno de esos comentarios, ya no soy yo siempre la que voy a saltar, van a ser todas las personas con las que estoy trabajando. Y acuérdate de lo que dijimos. O sea, hay fórmulas para visibilizar, aquí no se permite según qué comentarios. Claro, el tema es escoger, no puedo decir todo, porque entonces, claro, la gente estaría con miedo, no puedo decir nada, porque cualquier cosa me van a saltar. Precisamente es cuando nos dicen, oye, ahora no vamos a poder hacer nada ni acercarnos a nadie porque de seguida nos van a decir que lo estamos acosando. No, aclaremos qué es lo que no vamos a permitir, aclaremos eso y luego, pues a veces puedes tener un día un comentario, hacer un comentario pues no muy afortunado, pero no pasa nada. Es decir, evitemos esa sensación de que salto por cualquier cosa. No, salto por aquello que realmente incomoda de verdad. Y eso se puede hablar y se puede acordar y decir, pues esto y esto. O crear una norma, ¿no? Eso se hace en algunos sitios, ¿no? Una norma que sea lo suficientemente amplia para que me permita evitar según qué tipo de comentarios, o por cómo voy vestida, o por cómo hablo, o por cómo lo que sea, ¿no? O sea, entonces, saltar sola va a acabar, o solo va a acabar generando ya estará de siempre, ¿no? Y eso genera incomodidad y genera luego acoso hacia ti. Es mejor encontrar aliados y aliadas, y esos hablarán, para que sea más conjuntamente. Pero siempre es mejor hablarlo, aunque sea luego con alguien, oye, ¿te has fijado? ¿Tú cómo lo has vivido? Vamos a ver si esto es así. Y luego generar una acción respecto a eso. Que saltar al momento a veces, ¿no? Pero nunca dejarlo pasar, porque luego eso siempre se suma a otra actitud y se crece, ¿no? O sea, eso la literatura también lo muestra mucho, ¿no? Ese tipo de conductas nunca van a menos, siempre van a más. Ya, pues genial, sí, es una buena manera, sí, gracias. Está muy bien, Carlos. Vale, Amparo Marco quiere hablar, no sé si le podéis dar alguna, no sé si se puede encender el micro. Ah, mira, espera, que igual puedo hacerlo, ¿no? O ya tiene el micro encendido. Genial, ¿Me Amparo. escucháis? Sí, 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 perfecto. Pues nada, yo simplemente sí que quería entrar en la conversación, que bueno, te voy a decir cortamente una cosa, y es que te felicito enormemente por esta charla que nos has dado. Yo soy catedrática en una universidad pública y es que has descrito la universidad tal cual. Es decir, cómo es, lo que pasa, cómo nos sentimos, independientemente de dónde llegues o de dónde estés. Y para mí ha sido una de las charlas más interesantes de estos temas que yo he escuchado, y la radiografía que haces de la universidad es auténtica. Y sí me gustaría que nos dieras un poco de esperanza de ver cómo, o sea, cómo podemos evolucionar algo positivo, porque sí que es verdad que hay unidades de igualdad y habrá mucha gente interesada, pero es muy complicado. Es decir, cómo podemos seguir adelante, cómo podemos seguir teniendo fuerzas para luchar, porque es realmente complejo, sobre todo las personas que estamos trabajando en departamentos donde la mujer es prácticamente un adorno porque no existe. Entonces son ambientes que, bueno, es muy clásico decir que hay mucho machismo, evidentemente hay gente que no es así, pero el entorno global es muy árido y es muy complicado nuestra vida de... Entonces, eso, evidentemente se ha avanzado bastante, pero hay un horizonte o hay un futuro más, bueno, no sé, lo que tú me quieras decir. Muchas gracias. Amparo, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Mira, yo soy muy optimista, sinceramente, porque o sea, es cierto que las unidades de igualdad de por sí no lo cambian y lo estamos viendo, ¿no? A veces es incluso un florero, ¿no? Que se ponen ahí para parecer que, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en las personas, ¿no? En personas pues como tú y como muchas que estáis aquí, que no solo trabajan para la ciencia, sino que también quieren contribuir a modificar esas relaciones que existen en ese entorno académico, ¿no? Entonces, yo creo que las alianzas con personas que buscan lo mismo es clave, ¿no? Ya sea solo para protegerse, que también es importante, como para generar cambios y propuestas, ¿no? A corto plazo, pero eso lo estamos haciendo. Es decir, yo cuando empecé la investigación en el 2005, realmente es que me encontraba, cuando como sabían, éramos muy visibles las personas que estábamos haciendo esa investigación, es que me venían las compañeras y me decían, oye, es que compañeras y compañeros, oye, ¿y en esta facultad habéis hecho algo? ¿Y qué os están diciendo los estudiantes? Con miedo, porque sabían lo que ocurría. ¿De acuerdo? Entonces,
de esa situación, de tanto silencio, de miedo incluso porque quienes lo hacían pensaban, uy, esto se nos está acabando el chollo aquí, ¿no? Yo creo que cada vez está pasando más. Y mira, yo creo que la parte positiva es que el contexto social ahora favorece, con todo el lío que hay, con todo el discurso en medio que lo está liando un poco, ¿no? Para no centrándose solo en las evidencias, sino en otros temas, pero incluso eso está favoreciendo que la gente desde fuera entienda que el entorno universitario también debe ser transparente, ¿no? Y esa transparencia juega a favor nuestro. Yo en ese sentido soy positiva, sobre todo por las alianzas que podemos crear a nivel de aquí, pero también a nivel internacional. Pues muchísimas gracias, y enhorabuena por todo lo que nos has contado, que nos va a ser muy útil. Vale, pues seguimos. Muchas gracias. Ana Guijarro dice también muchas gracias. ¿Qué podría hablando? Fenomenal la exposición. ¿Hay esperanzas de un futuro cercano donde estos sesgos ya no existan? A veces creo que hay una contaminación subliminal que no va a desaparecer en la vida. Ana, a ver, sí es cierto, pero desaparecen. Mira, yo lo coloco mucho, es decir, a ver cómo lo cuento. O sea, es más difícil, resolverlo en el entorno social en general que en entornos específicamente académicos o escolares o educativos, porque es un entorno muy pautado. Entonces yo siempre digo, ostras, cuando empezaron las primeras feministas a decir la escuela debe ser inclusora y las niñas tienen derecho a aprender lo mismo que los niños, no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo, y fijaros dónde estáis vosotras. Yo creo que a esperanzas existen, ¿no? Lo que pasa que es a costa de romper muchas resistencias, ¿no? Y es cierto que hay algunas que están ahí como muy silenciadas, ¿no? Pero yo creo que cuanto más nos atrevemos a decir las cosas y hacerlo sin violencia, es decir, la imagen de una feminista, de una mujer feminista no es la que sale solo a la calle con la bandera y grita, y no es esa, ¿no? Las feministas son aquellas personas que estamos en espacios luchando para mejorar el entorno que tenemos de trabajo y para hacer contribuciones que mejoren la vida de las personas. Eso fue el inicio del feminismo y eso lo debe seguir siendo. Entonces, también mostrar una imagen diferente de la que a veces se tiene de las feministas o de las mujeres que luchan por esa igualdad es importante, ¿no? Y entonces yo ahí soy muy optimista. Creo que cuesta, pero que también romper esa imagen, ¿no? Que a veces se tiene sobre nosotras es imprescindible para encontrar esas alianzas y encontrar esos cambios, ¿no? Y si lo hicieron las que nos preceden, lo podemos hacer nosotras. Es decir, no es menos difícil nuestra lucha que la que hicieron ellas. Genial, muchas gracias. Tenemos bastantes más todavía. Julia Marín Yaseli de la Parra dice, me has dejado maravillada con la charla. Me gustaría saber si no existe base científica para los micromachismos, entonces casos como, por ejemplo, si alguien me llama chica con 40 años en el trabajo mientras a tus compañeros les llaman hombre o ingenieros, ¿semánticamente es un machismo? Siempre he metido en el mismo saco estos comentarios como micromachismos, pero me gustaría definirlos mejor. A ver, Julia, es que eso es sexismo, es el sexismo de toda la vida. Es decir, el micromachismo es un concepto que, no sé, que se han inventado para denominarlo de nuevo, pero es que ya lo sabíamos. O sea, y por supuesto eso pasa constantemente y eso hay que modificarlo. Y a veces cuando lo hacen, pues hay que decirlo, ¿no? Perdona, y modificar. O sea, hay que cuestionarlo eso, porque es cierto que pasa, pero no es un micromachismo, eso es sexismo, ya está, es el trato diferente entre hombres y mujeres, es lo de siempre. Es lo de siempre, no hace falta ponerle nombre nuevo, ¿no? Y por lo tanto hay que atacarlo de la misma forma que hemos hecho siempre. O es un sesgo subliminal, si quieres, que también está bien llamarlo así, como lo habéis puesto en la charla, ¿no? Pero es esa forma de entender que la mujer, por el hecho de ser mujer, pues no tiene el mismo derecho de ser tratada igual que se trata a sus colegas. Pues no, eso hay que combatirlo y eso es sexismo. Gracias. Vale, Jessica Calatayud nos pregunta. Bueno, te pregunto. Hola, buenos días. Me ha encantado la charla, Lidia. Todo muy claro. Yo tenía una pregunta respecto a las publicaciones científicas. Bueno, en general. Históricamente han sido hombres los que han investigado y han hecho ciencia, por lo que ellos son los que publicaban. ¿Es que el hecho
actualmente se siga publicando solo con apellidos es negativo para las mujeres? Desde mi punto de vista es lo más justo para que no haya sesgos, pero me da la sensación de que por razones históricas, en primera instancia se piensa que es un hombre y no una mujer. ¿Crees que esto debería de cambiar para que aparezca el nombre y se reconozca que es una mujer? Buena pregunta. A ver, Jessica, no lo sé. Es decir, absolutamente de acuerdo con todo lo que planteas. Yo también estoy de acuerdo que está bien que sean los apellidos. Yo creo que el reconocimiento, una vez está publicado, el reconocimiento de que es mujer la que publica o la que hace la contribución inicial, se puede realizar de la misma, se puede hacer igualmente. Es decir, yo creo que no necesariamente necesitas que eso esté en la publicación. En todo caso, lo que sí tenemos que conseguir es que haya entornos académicos donde la mujer sea la primera firmante. Y para eso hace falta que los entornos académicos faciliten que esas mujeres ocupen los IPs, por ejemplo. O hace falta que ocupen los liderajes, por ejemplo. O que en los equipos el formato, ¿no?, que se usa para quién es primer IP sea transparente. ¿De acuerdo? Yo creo que es más ese tipo de cuestionamientos los que hay que hacer que el hecho de que en la publicación, no lo sé, sinceramente no te puedo responder, pero en todo caso creo que como ahora también tenemos muchas redes sociales y podemos visibilizarlo, visibilizar que son mujeres las que están haciendo esas contribuciones es imprescindible, es imprescindible. Y ahí tenemos las redes sociales que juegan con eso. O sea, yo en sociología todavía estoy reclamando que la fundadora de la sociología fuera mujer y no fue Marx o Weber. Todavía estamos ahí, te das cuenta, pero estamos usando las redes también para mostrar esas evidencias científicas. Entonces, creo que es más cómo se construyen esos equipos para que luego ya la gente vea que son mujeres. Muchas gracias. A ver, sigo. Esta era la de Jessica, vale. Almudena Arcones dice, estoy de acuerdo con la evaluación por méritos, pero ¿se reconocen igual los méritos de hombres y de mujeres? ¿Se citan igual artículos de científicas que de científicos? Bueno, ahí hay muchos sesgos, es cierto. Por eso también creo que yo es un poco lo que he planteado también, es decir, yo estoy de acuerdo con la meritocracia en el sentido de que es más objetiva que lo que teníamos antes, pero también estoy de acuerdo en que es mejorable. Entonces, en esa mejora es donde creo que podemos contribuir en buscar mecanismos para que también sean muy citados. Yo creo que si conseguimos, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora en la ciencia, ¿no?, que nos centremos más en el impacto social que tiene, ¿no?, en las mejoras concretas que se están haciendo, también en vuestro ámbito, claro, yo no sé, ¿no?, pero en cómo está contribuyendo a la investigación que estáis haciendo, en la mejora de lo que sea, ¿de acuerdo? Creo que eso también favorecerá a que se citen más esos trabajos, ¿no? Yo creo que también hay muchos lobbies ahí jerárquicos, feudales, ¿no?, que es yo te cito, tú me citas, ¿no? Eso ya lo sabemos que funciona así, ¿no? Romper eso también lo facilita que no solo sea la cita, como está ocurriendo ahora, ¿no? Cada vez no es solo la cita del artículo científico o de la revista, es ya más mi cita en diferentes entornos, ¿no? Pues también quizá nos debemos preocupar de cómo movilizar esas redes sociales para que el hecho de que somos mujeres también sea un beneficio a nuestro favor cuando se nos cita, ¿no? Creo que a veces debemos buscar alternativas, ¿no?, de cómo conseguir que esa cita esté más posicionada, ¿no?, en el ámbito académico en general. Y yo creo que ahora tenemos un buen momento para eso, ¿no?, diciendo qué contribuciones como mujeres estamos haciendo ahí en esos entornos, ¿no?, porque ya no va a depender solo de la cita del señor feudal, va a depender de todas las citas que se hagan en general. Eso nos favorece. Gracias. Desiree Mena dice, muy de acuerdo con la catedrática que está hablando ahora mismo, me imagino que se refiere igual a Amparo, y gracias por todo compartido. Bueno, sigo contestando la pregunta, así que seguimos. Andrés del Pino dice, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante. Sigue habiendo muchos problemas de poder institucional. Por ejemplo, jefes que ejercen coerción hacia sus estudiantes. ¿Hay alguna medida en marcha para intentar sensibilizar a estas personas con cargo de responsabilidad? Las medidas punitivas siguen sin funcionar del todo bien, porque para empezar se tiene que probar dicha coerción, lo cual no siempre es fácil, sobre todo si la cúpula entera del departamento no está sensibilizada en estos casos. Gracias. Sí. O sea, Andrés no solo no está sensibilizada muchas veces, sino que lo está demasiado a la contra. O sea,
No es que no, sino que no quieren modificar esas estructuras. Hay resistencias para el cambio, ¿no? Porque les quita ese coto privado que tienen. De todas formas, no es que no quiera responder a tu pregunta, pero como va a haber una sesión específica sobre acoso, si te parece la posponemos para no pisar contenidos que luego trabajaremos más adelante, ¿no? Pero absolutamente de acuerdo que eso sucede y sí hay mecanismos, ¿no? Cada vez hay más. De hecho, por eso cada vez en los medios de comunicación aparecen más casos. Pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. Vale, a ver qué nos cuentan en las siguientes charlas entonces. José Jairo Díaz Luis nos dice muchas gracias. ¿Podrías explicar nuevamente el concepto de masculinidad hegemónica? Entiendo que es una postura machista, pero no entiendo hasta qué punto. Vale, sí, gracias por la pregunta. O sea, cuando se habla de masculinidad hegemónica violenta, normalmente se añade lo de violencia después, sería esa posición histórica, si quieres, de una masculinidad que impone su postura independientemente de ningún diálogo. Es decir, es lo que toda la vida hemos conocido por machista, ¿no? Es esa persona que actúa a partir de su único criterio, al margen de lo que el resto de personas piensan o creen o sienten. Es como la jerarquía es la autoridad. Esa es la figura de la masculinidad hegemónica violenta. Es esa. No sé si me explico suficiente, pero es esa idea, ¿no? Para que la tengas más clara, ¿no? La masculinidad que siempre hemos vinculado al machismo, pues esa, ¿de acuerdo? Pero el machismo violento, agresivo, dominante, esa es la idea, no una persona que te regala flores. Eso puede ser o no violencia, depende de cómo se haga, ¿no? Pero la masculinidad hegemónica violenta es esa idea de hombre feudal. Es el señor feudal, para que nos hagas, yo creo que es la imagen más clara para entenderlo. Considera que puede hacer lo que quiere y ejercer la fuerza de cualquier forma. Vale, sigo. Irene Epifanio pregunta, bueno, muchas gracias Lidia, me ha encantado tu charla. En el cole de mi hijo hay normas tipo, antes de dar una opinión sobre una persona se le tiene que pedir permiso y si no la da, no se le puede dar. O si preguntas por algo, por ejemplo, que te deje algo y te dice que no, no se puede insistir. Joder, qué difícil. No se puede tocar a nadie sin su permiso. Si la persona que está en un juego no disfruta, entonces no es un juego y se tiene que parar, etc. Pues sí. O sea, esa es la idea un poquito de buscar fórmulas. Por eso os decía, tampoco se puede prohibir todo, ¿no? Pero sí aquellas cosas que generan incomodidad, ¿no? Y eso, o sea, claro, yo no sé cómo se decide en el cole de tu hijo, pero si eso está acordado con los chicos y las chicas, si esa norma surge de toda la comunidad, es decir, cuanto más plural sea, mejor. No es que haya yo y tres más imponemos a mi departamento cómo hay que actuar, sino que es un diálogo al que se llega a un acuerdo, ¿no? Basado en evidencias. Entonces, si es así, pues no sé cómo le va a tu hijo, pero seguramente le va mucho mejor. Y no tiene buena pinta, sí. Lo que pasa es que lo del diálogo con los niños ya me parece todavía más complicado. A ver, seguimos. Ana Guijarro, otra vez. Con esto sí que me ha quedado claro. Hay que hacerlo sin violencia. La razón, mil gracias. Exactamente, muy importante. María Jesús Jiménez Donaire dice, muchísimas gracias por la charla, Lidia, ha sido estupenda. En relación con los mecanismos objetivos de evaluación, hay institutos de investigación donde no se llevan a cabo. No hay sexenios de investigación, etc. Y en ocasiones no se visibiliza la contribución de las mujeres. ¿Cómo podemos impulsarlos? Wow, María Jesús, pues la verdad, a ver, ahora me pillas un poco fuera de juego, pero, o sea, por ley es obligatorio. Entonces, yo creo que la mejor manera de impulsarlo es exigiendo lo que básicamente por ley tenéis derecho. O sea, es que me sorprende mucho. Es decir, yo entiendo que eso sigue sucediendo porque no hay quejas, pero yo creo que la primera forma sería ver si estos sitios donde no se llevan a cabo están cumpliendo la ley, sinceramente. Y luego lo de la contribución de las mujeres, bueno, más allá de lo que son las leyes, ¿no? Pero que eso ayuda muchísimo, ¿no? Es contrastar con lo que la ley de la ciencia, o en este caso la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, obliga, es que obliga.
Entonces es buscar si eso realmente, por el tipo de institución del que estás hablando, se puede saltar esa norma, pero me sorprendería, ¿eh? Y luego otra cosa es que además de esos mecanismos, bueno, existe toda pues, lo que es la presión social, ¿no? Es decir, la transparencia, es por eso públicamente. Aquí esto no pasa. O sea, claro, yo tampoco sé hasta qué punto, pero el diálogo, o sea, vehicularlo a través de diálogos, ¿no? De buscar mecanismos de cómo suceden otras cosas. O mira, una cosa que es imprescindible, que seguramente os contarán en otras sesiones, y es que incorporar estos mecanismos mejora la calidad del trabajo que se hace. Eso es una evidencia científica como una casa. Es decir, eso sucede. Entonces, en aquellos sitios donde no se hace, como también hay interés económico o de posicionamiento en rankings, es una fórmula, ¿no? Porque eso también está muy demostrado. Es decir, la igualdad de género, los planes de igualdad de género, los programas que os he puesto del SWAN, si lo buscáis por internet, hay mucha información y todos ellos muestran la eficiencia cuando se aplican este tipo de actuaciones. Entonces, yo creo que mostrando la mejora que va a conseguir la empresa, simplemente, ¿no? Es una vía también. Vale. Irene comenta que sí, que es la que ha comentado lo de los coles, que las normas, que sí, que surge de toda la comunidad. Genial. Y tenemos una mano levantada de Miguel Querejeta. Igual, bueno, mira, nos acaba de entrar otra pregunta, entonces acabamos con Miguel y con la última pregunta que nos acaba de entrar. Le damos paso a Miguel. Acaba de bajar la mano. Miguel, ¿nos oyes? O igual se ha ido. Justo. Bueno, pues voy leyendo la pregunta mientras Miguel decide si quiere preguntar o no. Yone Zabaleta pregunta, ¿existen herramientas actualmente para cuantificar hasta qué punto el ambiente hipermasculinizado y jerárquico afecta a la comunidad de las mujeres a los estadios más altos de la ciencia, más allá de un postdoctorado? Pregunta, perdón, he entonado un poco más. Muchas mujeres consideran que no tienen madera de líderes y cuestionan continuamente sus capacidades, pero consideran que es un defecto de personalidad y no un defecto del ambiente en el que han desarrollado su carrera profesional. Sí. O sea, sí existen estudios, ¿eh? De hecho, yo he pasado muy rápido la diapositiva, pero hay muchas evidencias científicas de cómo ambientes ya no hipermasculinizados, ¿eh? Porque puede haber hombres, pero hombres igualitarios, ¿eh? También yo quiero dejar eso claro. Pero si son ambientes con esa masculinidad hegemónica dominante que decíamos antes, sí hay datos que muestran cómo eso reduce la eficiencia del trabajo que se realiza. De eso sí hay datos, ¿de acuerdo? Hay datos que muestran, o lo contrario, hay evidencias que muestran como entornos más igualitarios generan contribuciones científicas muy importantes, ¿no? En muchos ámbitos. Quizá en salud hay más datos, en astronomía no lo sé, pero en salud sí que hay datos, ¿no? De cómo precisamente incorporar mujeres en lideraje de proyectos de investigación, en lideraje de equipos, permite incorporar pues, muchas... O sea, mejorar la salud también, porque en muchos estudios ya sabéis que existe ese sesgo de que se han hecho con grupos donde no había mujeres, solo con hombres, ¿no? Con el COVID mismo. Entonces, el impacto en las mujeres ha quedado olvidado y por lo tanto eso reduce la calidad de vida de las mujeres. Entonces, cuando incorporas mujeres, se tiene más en cuenta, ¿no? Entonces, eso mismo en cualquier otro ámbito. Por ejemplo, también en todo lo que son radiografías, ¿no? Es decir, si tienes mujeres en los equipos, quienes los ingenieros o las ingenieras que están ahí pensando en los efectos que causan la salud, también piensan en mujeres que están embarazadas, por ejemplo, el impacto que tiene. O sea, entonces, solo incorporar la pluralidad ya genera una mejora y eso sí está, hay evidencias científicas que lo muestran. Y lo otro que dices, esto sí que es un sesgo subliminal, ¿no? Cuando las mujeres consideramos que no valemos, pero eso es la interiorización de ese sexismo. Es decir, si yo toda la vida me han dicho no sirves, pero no sirves tanto, entonces, bueno, ahí ahora se usa mucho el concepto de empoderamiento, yo no lo uso mucho, pero esa idea de decir, no, eso no es verdad, eso es un bulo, eso es un bulo. Y eso hay que decirlo y hay que ponerlo ahí, ¿no? Para que lo sepamos y lo sepan todos, ¿no? Y de hecho, no hay ningún hombre que no lo sepa. Eso es falso también. Todos lo saben. Todos lo saben. Lo que pasa es que no quieren perder sus privilegios. Entonces, no se trata tanto de cuestionar sus privilegios, sino que esos privilegios lleguen a todo el mundo. ¿De acuerdo? Que es más fácil que no quitárselos. Pero ahí está. Ahí está. Sí. Vale, bueno. Y terminamos con la pregunta de Maritza Lara López,
que nos dice, en algunos países como Dinamarca han cambiado la ley y han logrado abrir posiciones académicas en universidades solo para mujeres, cosa que anteriormente se consideraba como discriminación hacia hombres. ¿Se podría hacer algo así en España? A ver, sí, sí. De hecho, existen políticas de acción afirmativa. O sea, lo que aquí se denomina discriminación positiva es un error de traducción, es el affirmative action en inglés. Y sí es cierto, en Dinamarca y en Noruega también existen políticas específicas de acción afirmativa, pero en condición de igualdad, porque eso ya lo sabemos que es así, ¿no? Pero sí, específicamente para mujeres, precisamente porque la acción afirmativa lo que hace es equilibrar una injusticia histórica. No, es simplemente eso, es el equilibrar esa injusticia histórica y, por lo tanto, permitir que esas mujeres válidas consigan los puestos de trabajo que antes, por el hecho de ser mujeres, no por no ser válidas, sino por el hecho de ser mujeres, no se les concedía. Y eso es muy positivo. Y sí, o sea, existe también información sobre eso en esos países, pero también existe mucha en términos, por ejemplo, de acción afirmativa llevada a cabo con derechos civiles en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha investigación sobre cómo la acción afirmativa ha permitido crear espacios más democráticos. No favorecer a gente que no vale. No, eso es otro bulo que se corre y hay que combatir completamente con el diálogo. Eso es falso, ¿no? Entonces sí, sí se puede hacer en España, ¿no? De hecho, se intentó aquí en España hace unos años y se armó bastante grande porque salieron muchos hombres y muchas mujeres a decir que eso era no ponernos en valor. Y no es verdad. No es verdad, porque la acción afirmativa te pone en condiciones de igualdad, pero ante un mismo currículum tiene prioridad el de la mujer, porque históricamente ha tenido prioridad el de hombre. Es simplemente una cuestión de justicia social, no de discriminación. Entonces sí se podría hacer. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Lidia. Con esta terminamos las preguntas. Ha estado genial la charla. En un par de sesiones te volvemos a ver, creo, ¿no? Un par o tres. Así que no te perdemos de vista rápidamente. Muy bien. Y pues muchas gracias. Y nada más, un fuerte aplauso. Encantada, un lujo la sesión. Felicidades. Y pues nada, muchas gracias a todas y nos vemos en un mes aproximadamente.